Bueno, muchachos, entonces nos habíamos quedado en las leyes de Newton, vimos un videito de las leyes de Newton, hablamos eh, hacia grandes rasgos de las leyes de Newton, porque realmente esto es muy básico, ¿sí? Esto es muy básico, entonces aquí el objetivo es entenderlas, saber que existen no más, pues claro que esto tiene problemas, ecuaciones, esto tiene un sinfín de elementos que amplían, ¿cierto? Solamente nosotros vamos a verlo desde el lado conceptual, desde la comprensión de qué significa cada una de esas leyes, pero no, pero no vamos a entrar en el campo ni en la materia de ecuaciones, etcétera. Porque ya, miren, ya estamos en la tercera semana, ya la semana entrante se nos acaba ciencias eh, y nos despedimos. Entonces, nos quedan básicamente 6 clases. Esta es la sesión número 7. Listo. Bueno, entonces sigamos. Entonces en la primera ley de Newton decíamos eh, que es la ley de inercia, ¿cierto? Y que la ley de inercia era simplemente que los cuerpos tienden a permanecer en el movimiento en el que están, ¿sí? Si está en reposo, tiende a permanecer en reposo, y si está en movimiento, tiende a permanecer en ese movimiento en línea recta. Ojo, en línea recta, ¿sí? Ahí está el caso de, bueno, es que se vuelve muy ambiguo. Si es en línea recta, pero por ejemplo el chico que cae de la bicicleta también hace un movimiento parabólico, ¿cierto? Porque ya hay otro elemento que interviene, que es la gravedad. Pero si no hubiera gravedad, él seguiría en línea recta eternamente, a esa misma velocidad constante. Eso. El mejor ejemplo, como dice Andrés, es cuando usted va en el bus o cuando usted va en el carro, o en el metro, o en la moto, o en lo que usted se esté transportando, ¿cierto? Mm, si usted va en línea recta y usted estaba quieto, el bus lo jala hacia atrás. Uno cree que lo jalan hacia atrás. No, no es que el bus lo esté jalando hacia atrás, es que el bus lo está jalando para adelante. Es todo lo contrario. Uno dice, hey, me fui para atrás. No, no, no te fuiste para atrás. El bus te jaló para adelante. Porque tu cuerpo tendía a quedarse donde estaba, ¿sí? Y cuando vas andando y el bus frena, usted sale hacia adelante, ¿cierto? Si usted va en un bus de Prado, seguramente termina en la registradora, pero usted sale hacia adelante, es porque su cuerpo tiende a, a ir frenando, a seguir en el movimiento en que iba, o sea, en el movimiento hacia adelante, ¿cierto? En ese movimiento, ¿sí? Entonces, básicamente es esa la primera ley. No hay otra cuestión en la primera ley de Newton. En la segunda ley de Newton estábamos viendo que para cambiar, para que ese cambio de estado ocurra, es decir, para que usted se mueva hacia adelante, ¿cierto? O para que usted empiece a mover un sofá o cualquier cosa, usted tiene que ejercer una fuerza, ¿sí? De hecho, hay una fuerza que se llama la fuerza mínima. Es una fuerza que es la mínima para que usted logre mover un objeto, ¿sí? Porque ese objeto tiene otras sumatorias de fuerzas que no permite, que no van a dejar que él se mueva. Por ejemplo, si usted acá, este muchacho, tiene una fuerza de fricción que va en oposición al movimiento, tiene un peso y tiene una fuerza normal. Si esa fuerza no, y dijimos que la normal era la fuerza que ejercía el suelo sobre los objetos, porque si esa fuerza normal no existiera, ¡pum!, los objetos se hunden, ¿cierto? ¿Cuándo se hunde un objeto?
cuando se vence la fuerza normal con el peso, ¿sí? En la nieve, por ejemplo, pero hay un punto donde ya no vas a pasar más, porque si no te hundirías hasta el centro de la Tierra, ¿cierto? Entonces, tenemos una fuerza normal y un peso. Ojo, las fuerzas que actúan son las fuerzas que están en la misma dirección. Estas dos actúan, la normal actúa con el peso y la fricción actúa con la fuerza que está haciendo el muchacho. Hay una fuerza de fricción. Si este muchacho hace una fuerza menor a esa fuerza de fricción, esta carreta no se mueve. Pero si la iguala, si por lo menos la hace igual en proporción, en el mismo, de la misma magnitud, o la aumenta, o sea que es mayor que ella, entonces el objeto ya se empieza a mover. Entonces nuestra segunda ley de Newton habla de que si yo quiero mover un objeto, debo hacer una fuerza. Y entonces ahí aparece la famosa ecuación de fuerza es igual a masa por aceleración. La masa del objeto, la aceleración que le voy a imprimir, es la fuerza que debo generar, imprimir al objeto. Si yo quiero una más aceleración, miren, son directamente proporcionales. Más aceleración, más fuerza. Cuando usted acelera su carro tiene que hacer más fuerza. Menos aceleración, menos fuerza. O usted ya no va en un carro, sino en un camión. Ajá, si yo quiero mover un camión, más fuerza, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que nos dicen. Directamente proporcional es que los dos estén arriba, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la semana entrante. Directamente proporcional significa que ambos están, digamos, en la parte de arriba o multiplicando, ¿cierto? Quiere decir que si una aumenta, la otra también aumenta. Y por ejemplo, en el caso de la velocidad y el tiempo son inversamente proporcional. Quiere decir que si la velocidad aumenta, el tiempo tiene que disminuir, ¿cierto? Pero eso lo vemos con calma la semana que sigue. Listo. Entonces hasta ahí tenemos nuestra segunda ley de Newton. Clara, ¿sí o no? Listo. Bueno. Entonces, y por último teníamos la tercera ley de Newton, que era la ley de acción-reacción. Todo en este universo tiene una acción, a cada acción le corresponde una reacción en la misma proporción y dirección opuesta al movimiento. ¿Sí? Quiere decir, esos dos patinadores, por ejemplo, si ellos se empujan, salen hacia lados opuestos, pero en dirección, pues salen en direcciones opuestas, pero con la misma fuerza. ¿Sí? Yo les explicaba eso con el ejemplito de las bolas de billar. ¿Sí? Yo tengo unas bolas de billar, entonces habíamos hablado que nos podemos volver muy buenos jugadores de billar sabiendo geometría y física, ¿cierto? Pero yo creo a veces que hasta más fácil es al contrario, se vuelven muy buenos físicos y matemáticos un jugador de billar que uno al contrario, que yo lo he intentado y así me sepa la teoría, eso es muy complicado. Entonces, dependiendo de donde yo le golpee a la bola, si yo golpeo aquí, ella para dónde se irá, para este lado, ¿cierto? Si yo la golpeo acá, ella irá para este lado. Andrés me va a enseñar de una, no hay problema. Aunque yo soy más como los gringos, me gusta más el pool que el billar. Es que yo en el billar siento que no voy a ningún lado. En el pool al menos voy como para un hueco. Entonces, pero sí, es ¿cómo se dice? La teoría, la técnica es la misma. La técnica es como la misma. Sí, bueno. Igual acá en Colombia gusta más es el billar que el pool. Es gracioso. Pero sí, eso es como, no sé, tradicional. Entonces, miremos, dependiendo de donde yo golpee, la bola va a ir a una dirección diferente. Si yo golpeo acá, incluso, mire el tema de acción-reacción, qué interesante es.
que es que no solamente es esta bola donde golpea la otra, también es el taco de billar donde golpea a mi bola. Si yo golpeo aquí, golpeo acá, al centro, más abajo, genero movimientos diferentes en la bola. Y eso genera, eh, digamos, efectos diferentes en la bola. Listo. Entonces, a lo que nos referimos con acción-reacción es que toda acción, golpeo la bola, genera una reacción, ella viene aquí a golpear y esta se mueve para el otro lado. Y si hay más, se van a chocar. ¿Dónde vemos esto muy típico? En cuando eran chiquitos, los que jugábamos canicas, se veía mucho. Pero hoy en día, en términos ya de ciencia, no, a ver, como en términos energéticos, ahora que vamos a ver esa energía, esto es una reacción nuclear, ¿sí? Un núcleo es golpeado, se parte y eso que se partió golpea a otros núcleos y a otros núcleos y a otros núcleos y eso es lo que genera una reacción en cadena y una explosión nuclear, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Bueno, entonces esa es nuestra tercera ley de Newton. ¿Qué dudas tenemos hasta ahora con las leyes de Newton? Yo creo que vamos bien con las leyes de Newton, ¿no? Listo. La hoja 2, ay, ahorita las monto, yo no se las he mandado. La hoja 2 ya está lista. También sencillita. ¿Cuál es la de lo que va, sube, baja? Esa es una ley gravitacional. Esa tiene que ver, a ver, si yo tiro algo hacia arriba, tendría que ver con la segunda ley de Newton, con la fuerza, ¿sí? Hay una fuerza que se está ejerciendo para que él pueda subir y hay una fuerza que se llama el peso, la gravedad, ahorita veíamos esta, a ver si aquí esta, el peso, que jala a ese cuerpo, ¿sí? Mm, es por causa de esta ley de Newton, de la segunda ley. La podríamos interpretar en la segunda ley. Hay un cuerpo que sube, ¿cierto? Entonces hay una fuerza que se ejerció para que subiera. Y si el cuerpo vuelve a bajar es porque hay una fuerza que la Tierra está generando y es que es la fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces ahí tenemos la aplicación de la segunda ley. Ok. ¿Alguna otra inquietud, duda? Bueno, ta, ta, tan. Listo. Entonces vimos la tercera y vámonos hoy con un tema que es los tipos de energía y los cambios de energía. Resulta que nosotros podemos definir muchas clases de energía, pero, pero estas se están relacionando constantemente con otras, ¿sí? Recuerden que la energía está fluyendo por todo el universo todo el tiempo, ¿cierto? Y decíamos que nosotros éramos baterías perdiendo energía. ¿M? Incluso decíamos que lo que proponía Newton, lo que proponía Matrix, perdón, no es tan loca la idea, porque realmente nosotros somos baterías ambulantes. Entonces, incluso yo les contaba que ya hay un smartwatch haciendo eso, recargándose con la energía que emite el cuerpo, con el calor que emite el cuerpo. Entonces, ahí hay una fuente, un recurso, por decirlo así. Mm, ¿Qué tan eficientes seamos como baterías? No sé, eso ya sí, se lo dejamos a NIO y a su combo, que no sé qué tan eficientes seamos nosotros como baterías. Sé que nosotros perdemos mucha energía en forma de calor, ¿sí? Entonces tenemos energías por todos lados, energía en el agua, en las plantas, eso es una energía bioquímica. Tenemos energías eléctricas, lumínicas o térmicas, la eólica, el viento. Tenemos energía también lumínica, um, ¿cómo se llama? Artificial, fotovoltaica, renovables, químicas,
combustibles, nucleares e industriales. Tenemos muchas clases de energía. Dime. ¿Dónde está mi cuaderno de ética viejo? En la maleta roja en el bolsillo de la mitad. Entonces, digamos que hay muchos tipos de energía y esas energías se están interrelacionando, cambiando una en otra, ¿cierto? Todo el tiempo, ellas no están estáticas. Es que de hecho, de lo más difícil que hay en la vida es, podríamos decir que es almacenar energía. Almacenar energía es muy complicado. ¿Sí? Si fuera fácil, pues los problemas energéticos del planeta estarían resueltos. Pero desde hace muchos años yo vengo escuchando el mismo problema, que en el futuro el problema más grande que va a tener el planeta es una escasez de energía. Y ya hablamos no solo de energía, sino también de agua, ¿cierto? Entonces, sí, la energía es bien complicada, siempre está fluyendo, nunca está estática, es muy difícil que esté, bueno, ahorita veremos la potencial, pero sí, es difícil que sea una energía muy, muy estática. Yo les traía dos videos, les voy a compartir uno y el otro, si para que lo vean después en sus tiempos libres, eh, para que vean un videito también interesante. Lo que pasa es que el otro es de 40 minutos, entonces no nos da tiempo de disfrutarlo todo, ¿cierto? Entonces vamos a mirarlo. Ay, este Lentium. Ay, computadorcito. Tortuguito. Hagamos lo siguiente, que esto está demorando más de lo que pensábamos.
Mm, esperemos que ya llegó. Listo. Alguien me dijo algo. Cada vez que encendemos una luz. No, este es para que ustedes lo vean aparte. Lo va a cerrar para que no consuma recursos. ¿Siempre es así o es cuando a las clases? No, este es el equipo que me prestaron, este equipo no tiene casi capacidad. Y es gracioso porque a esta hora como que se reduce la capacidad mucho más. No sé si es la temperatura o qué, o el tráfico de gente. Sí, no, este equipito es muy débil. El mío le iba mejor, pero este no sé. Y no le compré, le tengo que comprar ese disco duro al otro equipo. Vamos a ver. Es que son 500 pesos. Sí, hay que poner a correr a a este ratoncito. Este tienes un Lentium 4 ahí, yo creo. A ustedes no les tocaron los Pentium, ¿cierto? Ta, 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 ta. Listo. Esperé. Ustedes dirán que soy muy infantil, pero estos videitos son bacanos. A ustedes sí les tocaron los Pentium, porque es que yo me acuerdo que estaba la guerra del Pentium. Eso salió Pentium, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, y de ahí para allá se volvió Intel. Esos Pentium, uno creía que tenía un Pentium 2 y eso era una maravilla. Y hoy en día, ah, a ver, esperemos a este. ¿De dónde viene la electricidad? Ma, ¿de dónde viene la electricidad? Mamá, ¿qué cosa? La Bueno, electricidad, la nafta, el gas, la energía, ¿de dónde vienen? ¿Ya te fijaste en internet? Fíjate, amor, estoy re ocupada. es coca de papas. ¡Wow! ¿Y vos quién sos? Me llamo Ener. ¿Y vos? Yo soy Manu. ¿Qué le pasó a mi compu? Buscaste la palabra energía. Si te animás a acompañarme, subite a la nave y te cuento todo. Espérame, que le pido permiso a mis papás. Pa, ma, ¿me dejan subirme a una nave con un amigo robot que se llama Ener que salió de mi compu y me va a llevar de paseo? Sí, pero ponete el cinturón de seguridad. ¡Y abrigate! ¡Me dejaron! Salimos en 3, 2, 1. La energía se puede transformar de muchas maneras. Empecemos por la nafta para el agua, o el gasoil que usan los colectivos y que venden en las estaciones de servicio, como esta. Todos esos combustibles vienen del petróleo. ¿Y el petróleo qué es? Para explicarte eso, tenemos que viajar en el tiempo, hasta millones de años atrás. Agárrate fuerte. ¿Ya llegamos? ¿Dónde está el petróleo? No lo ves porque aún no se formó. En estos lagos se van a depositar organismos que se irán tapando con muchas capas de tierra y arcilla, hasta llegar a una enorme profundidad. En unos cuantos millones de años, por la presión y el calor, se van a transformar en petróleo y gas. Ah, yo pensé que el petróleo venía de los dinosaurios. No, viene de diferentes microorganismos, plantas y animales. ¿Animales? Sí. ¿Como ese dinosaurio que está ahí? ¿Eh? ¡Huyamos! ¡Lo salvamos!
¿Dónde estamos? Estamos de vuelta en el presente, a 3000 metros debajo de la Tierra. Esto que ves como un aceite espeso son los microorganismos que te dije antes, que ya se transformaron en petróleo y gas. ¿Ves ese agujero? Es la perforación de un pozo de petróleo que llega hasta la superficie. Subamos por ahí. Pero no entramos. Sí que entramos. ¿Y esto? Acá se extrae muchísimo petróleo. Este lugar se llama Vaca Muerta y está en el sur de la Argentina. Se murió una vaca y se hizo petróleo, como las bacterias y los dinosaurios. No. Vaca Muerta es solo el nombre. Acá hay petróleo y gas para producir por muchos años más para el país. ¿Gas también? Por supuesto. El gas va directo a la cocina de tu casa, el calefón, la estufa y hasta para los autos. Pero en casa tenemos termotanque eléctrico. La electricidad también se puede producir con gas. Se hace en centrales termoeléctricas, como esta, que generan parte de la energía usada en los hogares, en los hospitales, escuelas y calles. ¿Y eso de ahí qué es? Eso es una refinería de petróleo. ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Por qué se llama refinería? ¿Por esos caños refinitos? No, porque acá se refina, es decir, se separa el petróleo y se obtienen todos los combustibles, lubricantes y muchas otras cosas más que usas todos los días. ¿Cómo qué? Derivados del petróleo, que se utilizan para elaborar plásticos, medicamentos, pinturas, pasta de dientes. Yo creo que pasta de dientes no uso todos los días. ¿Y si se termina el gas y el petróleo? ¿Vamos a tener que comer la comida cruda e ir caminando a Mar del Plata en las vacaciones? No, para eso se están desarrollando otras fuentes alternativas de energía, ¿Cómo cuáles? como la energía del viento, que se genera en los parques eólicos. ¡Allá vamos! Acá, el viento mueve las aspas de estos enormes molinos, que mediante dínamos producen energía eléctrica limpia e ilimitada. Y esa electricidad es la que usa mi mamá para secarse el pelo en casa. El viento se hace energía y la energía se hace viento de nuevo. ¡Genial! Muy bien. ¿Y sabías que el mar también puede generar energía? ¿Se le carga agua de mar al auto? No, se aprovechan las corrientes marinas, que mueven turbinas. Aguanta la respiración. ¿Y esos paneles? Son paneles solares que reciben los rayos del sol y los transforman en electricidad también. ¡Qué genial! Mientras haya mar, sol y viento, habrá energía. Exacto. Y aún hay más. En esos tanques se produce energía de biomasa, utilizando los desechos de la caña de azúcar. O sea que con la basura se puede hacer electricidad como la que usa mi mamá para cocinar. Exacto. Uy, dije cocinar y me dio hambre. Ya debe ser la hora de cenar, ¿no? ¿Tengo nafta para volver? No te preocupes, Manu. Estás usando energía solar. ¡Chao, Ener! ¡Gracias por este viaje! Chao, Manu. Acordate de ahorrar energía siempre que puedas. Así alcanza para todos. ¡Hola! ¡Hola, Manu! Hola, Manu. ¿Qué haces, Manu? Ahorro energía eléctrica. No saben dónde estuve. Con un dinosaurio, abajo de la tierra, en una refinería. ¿Les cuento? Me dio hambre. A esta hora ya tienen que haber almorzado. Muchachos, entonces vea. Sí, al principio creí que eran chilenos, pero no, sí, eran argentinos. Sí, los chilenos se distinguen bastante de los argentinos. En, al chileno no le entiende nada de lo que habla. El peor español del mundo. Y realmente está tipificado así. Bueno, listo muchachos, vea, ese era un intro para que empecemos a mirar los diferentes tipos de energía y siempre se están relacionando. La energía tiene que fluir
no, la energía le cuesta mucho quedarse quieta, ¿cierto? Entonces la energía tiene que fluir de alguna manera. Sí, ya acabaste ahí. Falta hacer la primera pregunta acá. Colorea pues. Vale pues. Entonces, tipos de energía hay muchas y ellos no están así como suelticos, no, ellas se relacionan entre sí. Ellas tienen que relacionarse de alguna manera con otras. Ellas no son capaces de estar muy quietas, que digamos, como les decía. Entonces, miremos un primer tipo de energía y esa sería, digamos, la energía cinética y la energía potencial. Son dos tipos de energía. Que vemos todo el tiempo estamos viendo energía cinética y energía potencial, ¿sí? Y realmente la energía potencial simplemente es una energía, digamos que es como de las poquitas energías que están como almacenadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando el patinador está aquí arriba, esa energía está ahí en potencial, no se está gastando. Pero cuando él se empieza a mover, ya se vuelve la energía cinética, se va volviendo en energía, perdón, la energía potencial se va convirtiendo en energía cinética. Cuando tú tienes, por ejemplo, la montaña rusa, el carrito está en la parte de arriba, es energía potencial. Cuando cae, ya se vuelve energía cinética. ¿Sí? Entonces hay muchos tipos de energía potencial y hay muchos tipos de energía cinética. Realmente la energía cinética está relacionada con el movimiento. Por eso su ecuación de energía cinética tiene que ver con la velocidad. Mayor velocidad, mayor energía cinética. Menor velocidad, menor energía cinética. Y la energía potencial, por lo general, con algunas excepciones, por lo general está relacionada con la gravedad y con la altura. ¿Sí? Entonces, eso es como lo básico en energía potencial y en energía cinética. Es el cambio, la una es el cambio en velocidad y la otra en altura. Ah, bueno, pero no dijimos algo importantísimo. No definimos qué era la energía. ¿Sí? Aunque ya pues entramos en el tema, pues definamos la energía. Y la energía se define como la capacidad que tiene algo de realizar un trabajo, de producir cambios en otro cuerpo. ¿Sí? Como les menciono en el texto, el concepto de energía se define fácilmente como decir la capacidad de hacer funcionar algo, ¿cierto? Eso es energía básicamente, la capacidad de hacer un trabajo. Esa energía potencial está almacenada y tiene la capacidad de hacer el trabajo de mover al muchachito. En este caso, el hombre tenía energía potencial almacenada y tiene la capacidad de mover la caja. Listo. ¿Dudas con energía potencial y cinética? ¿Qué me vas a decir? Realiza una reflexión de la cuaresma. ¿Qué crees que es la cuaresma? Escribes ahí, ¿qué es lo que crees que es la cuaresma? La cuaresma es un tiempo de cambio para mejorar como personas. Bueno, entonces tenemos la siguiente energía. La clase de hoy es fácil. Son como 10 tipos de energía y creo que no los vemos todos, pero, eh, pero la idea es entenderlos. Entonces, cuando le hablen a ustedes de cinética, le están hablando de movimiento. Cuando les digan energía potencial, es como la energía almacenada. Ustedes han visto que en electrónica ustedes hablan de voltaje. Voltaje significa potencial eléctrico, o sea, la capacidad que tiene algo de hacer un trabajo. ¿Sí? Listo. Un circuito eléctrico en este caso. De ahí, pasemos a la energía gravitacional. Muchas veces confundimos a la energía gravitacional con la potencial, ¿sí? Mm, Resulta
Que la potencial es cuando ella está allá arriba, esperando el movimiento, ¿sí? Es cuando esa energía está ahí, está allá arriba, ¿sí? Cuando yo suelto, hay una, eso se llama un potencial gravitacional. Entonces, esta energía potencial cuando cae es debido a la energía potencial gravitacional y esa energía potencial gravitacional se convierte en energía cinética porque empieza a moverse. Mire lo que yo les decía, la energía no está solamente en un solo tipo, ella está cambiando constantemente, ¿sí? Entonces, la potencial se convierte en potencial gravitacional, ¿sí? Y empieza a caer y cuando cae se va convirtiendo en cinética. ¿Por qué es tan importante la energía potencial gravitacional? Porque pues sin ella salimos volando, ¿cierto? Volando hacia las estrellas, al espacio, ¿sí? No podríamos estar pegados a este piso. Entonces es muy importante. Y todo lo que hemos realizado lo hacemos con base a las, digamos, a las especificaciones de este planeta, ¿cierto? Entonces, todas las tecnologías que desarrollamos las desarrollamos con base a las especificaciones de este planeta. Si vamos a estar, por ejemplo, ahora como están en el tema de Marte, toda tecnología que desarrollan la deben desarrollar para ese planeta, no para la Tierra, porque las condiciones de la Tierra son diferentes a las de Marte. Cuando iban a la Luna, lo mismo. Mire que la gravedad es la sexta parte de en la Luna que en la Tierra, entonces tienen que desarrollar tecnologías para esas condiciones. Incluso, miren que la tecnología, como no tiene atmósfera, pues claro, los astronautas tenían que ir con trajes, porque si no, pues ¿cómo van a hacer allá para vivir? Toda tecnología se desarrolla con base al ambiente donde va a desarrollarse. Listo. No nos vamos a quedar mucho en la gravitacional. Vámonos a otra, un poquito, esta es muy interesante, la energía sonora. La energía sonora es muy interesante. Un minuto, por favor. Elena, estás en la cita con la doc y no nos habíamos dado cuenta, era las 4. Sí, vas a llegar 10 minutos tarde. Por acá, le toca hacerlas por ahí y ahí están los cuadernos y lápices. ¿Qué? 6 de la mañana. No sé por qué la metieron a las 6 de la mañana. Ah, es a las 6 p.m. De la tarde. Todavía hay tiempo, no ha empezado. Sí, venga, necesito que se me siente allá a mirar el aula invertida de matemáticas. Raticochito. Vaya, se me pone a ver este video. Se sienta allá y lo ve con volumen pasito. Listo, entonces tenemos que la energía sonora es muy interesante y todavía está como en proceso, ¿cierto? Porque, a ver, la hemos usado las ondas, ya sabemos que el sonido son ondas y hemos usado las ondas como para hacer sonares, por ejemplo, para rastrear el fondo del océano, para detectar otros barcos, para hacer, digamos, eh, los murciélagos la usan para desplazarse, ¿cierto? Pero esa energía sonora todavía está como por aprovecharse. Yo les contaba a ustedes el caso de un proyecto de investigación que hicieron en un colegio y lo que hacían es que convertían alimentaban el aula de sistemas, la alimentaban con el ruido del colegio, ¿sí? Convertían toda la energía sonora del colegio, la convertían en energía eléctrica para el aula de sistemas.
Mm, Ahora hablamos de un tema ahí de, como yo les acabo de decir, que la energía siempre está fluyendo, ¿sí? Entonces, ahora que hablemos de la energía solar, nos devolvemos un poquito a esta energía sonora, ¿sí? Y es un tema de vibraciones. Recuerden que, que las ondas generan vibración, entonces esa vibración usted puede generar algún tipo de energía con esa vibración. Si uno se vuelve muy estricto en la forma como nosotros producimos electricidad, realmente nosotros solo sabemos producir electricidad a ver, me atrevo a decir de cuántas maneras, de dos maneras. Me atrevería a decir que solo sabemos producir electricidad de dos maneras. Y entonces algunos, ahora que vamos a verlas, me dirán, ¿por qué usted dice de dos maneras si está la termoeléctrica, eólica, solar, hidroeléctrica, etcétera? O sea, vamos a dejar esa pregunta abierta, porque yo digo que nosotros sabemos producir energía solo de dos maneras. Voy a dejar la pregunta abierta. Vamos a dejar dos cosas para el final. ¿Cuántas formas de energía, con cuántas formas podemos producir energía? ¿Cuántas formas diferentes? Energía, ¿sí? Yo en este momento, hacia vuelo de pájaros, digo que dos. Seguramente me puedo equivocar. Eh, Esperemos a ver que sean dos. Ahí sí cogemos la apuesta que dijo Steven del café con buñuelo. Yo digo que dos. Vayan pensando ustedes cuántas formas dicen ustedes. ¿Sí? Y cuando hablo, vamos a ser muy estrictos. Formas diferentes. ¿Sí? No medios, sino formas. Yo en este momento digo dos. Seguramente pueden haber más. Pero en este momento yo digo dos. Y la otra pregunta es, ¿cómo producir energía con sonido? Con el sonido, ¿cierto? Tilde en la O, tilde en la A. ¿Cuántas formas diferentes producimos energía? ¿Cómo producir energía con el sonido? Muy bien. Vamos a dejar esas dos preguntas abiertas para ahorita para discutirlas en los últimos 15 minutos. Listo. Entonces eh, teníamos que estamos en la energía sonora. ¿Sí? Ven, ven. Lee aquí y mira a ver qué tienes que hacer en el cuaderno de geometría. ¿Sí? Ay, amor, yo creo que acá cometiste un error. Porque esto, yo creo que era atrás. Estadística no era por detrás. O en la mitad. Ay, amor, esto ahorita lo pasamos. Deja esa hoja así. Escribe aquí. Pero esto es estadística. ¿Sí? Esto había que hacerlo aquí, en la mitad. ¿Sí? Deja esta hoja quieta, no la vas a tocar, vas a escribir aquí. ¿Sí? Sí. Entonces, déjela quieta y lee aquí qué hay que hacer. ¿Sí? Lea qué es lo que hay que hacer, que ella dijo ahí, ella explicó que hay que hacer como algunos dibujos. Pasito porque voy a hablar yo. Listo, entonces de la sonora nos vamos para la normal, la que todos conocemos, energía eléctrica. A mí me encanta mucho una frase muy colombiana que nosotros decimos cuando nos hacen un corte de energía, decimos se fue la luz. Realmente lo que nos hicieron fue un corte de energía eléctrica, ¿cierto?
Que la luz no prenda es otra cosa, pero lo que se fue la energía eléctrica, no la luz, ¿sí? Ahorita, y aparte de eso, el flujo de energía eléctrica no solamente alimenta la luz, también alimenta las diferentes corrientes de la casa, los diferentes tomas, etcétera. Bueno, la energía eléctrica nosotros la producimos de muchas maneras y ella fluye desde la fuente de generación, pasa por diferentes subestaciones, por ejemplo. Acá tenemos fuentes de generación, la nuclear, tenemos una fuente de generación eólica y solar, ¿sí? Y ellas pasan por unos sitios que se llaman subestaciones, ¿sí? Porque vienen en gran cantidad, ¿cierto? Eso no se puede soltar así como así. Eso tiene que soltarse de cierta manera, de a poquiticos. Imagina donde suelten todo eso que viene, eh, pues nos estalla el televisor, el radio, etcétera, ¿sí? Eh, Esas subestaciones cambian, modifican esa corriente eléctrica que viene desde la fuente. En nuestro caso, la mayoría viene desde la represa, digamos, de Guatapé, pues de generación hidroeléctrica, ¿cierto? Pero no solamente es esa, bien. Ya sabemos que acá hay muchas represas y que también tenemos energía eólica, que también acá tenemos energía solar, pero Colombia al tener tanta agua se casó mucho con el tema de las represas. Esas energías llegan a la subestación, se transforma y de ahí fluye hacia cada hogar. Las usamos en forma de electricidad para nuevamente hacer un trabajo o la transformamos. Nosotros cogemos esa energía eléctrica, que básicamente la energía eléctrica es un flujo de electrones, no más, es un flujo de electrones por un tubo, ¿sí? Llamados cables, ¿sí? Pero eso es un flujo de electrones. Entender la energía eléctrica se puede entender muy fácil entendiendo un acueducto, ¿sí? Y ese flujo de electrones llega a nuestra casa y en nuestra casa la usamos para muchas cosas. La transformamos en energía lumínica, también la transformamos en otro tipo de energía, bien sea para el computador, para el televisor. Eh, en la hoja número 2 hay una pregunta que habla de eso. Eh, También, por ejemplo, si es un horno, entonces la convertimos en calor, pero esa energía siempre, mire lo que decía el peladito, eólica, aire, que fluye a la casa para que la mamá la volviera otra vez aire con el secador de pelo, ¿sí? Entonces, básicamente, nosotros usamos la energía eléctrica para convertirla en diferentes formas en nuestros hogares. Nosotros en los hogares convertimos la energía en muchas cosas diferentes. Eh, Lumínica, eh, calor, para hornear, para congelar, ¿sí? Yo hago una pregunta, ¿por qué creen que estos bombillos incandescentes son menos eficientes que, por ejemplo, los LEDs, los bombillos LED? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinión tienen ustedes de por qué los bombillos incandescentes de filamento son menos eficientes que los de LEDs? Andrés nos dicen, porque es cierto, mire, porque gran parte de la energía eléctrica que le llega al bombillo la convierte, la transforma en calor, ¿sí? Por eso era el experimento de que usted iba a calentar un pollito, un huevito, le ponía un bombillo de estos, claro, porque gran parte se convierte en calor, mientras que los LEDs, aunque también tienen pérdida de energía en calor, son más, o estos halógenos, son más eficientes porque pierden menos energía en forma de calor. Ellos también pierden energía en forma de calor, pero no tanto. Entonces transforman mejor la energía eléctrica en energía lumínica
y pierden menos energía eléctrica en forma de calor. O sea que cuando tú usas un bombillo incandescente estás pagando energía eléctrica para producir luz y para producir calor, mientras que cuando usas un LED estás usando solamente para producir energía y pierdes muy poco en forma de calor. Entonces, eso es el tema de la eficiencia, ¿cierto? Bueno, vámonos para la energía térmica. Uy, nos faltó una tilde aquí, ve. Térmica. La energía térmica, bien interesante, porque acá ingresamos tres términos muy interesantes, y estos términos ustedes los van a ver en la industria, ¿sí? Mire que cuando hablamos de conducción, no solamente estamos hablando de conducción térmica, sino también podemos hablar de conducción eléctrica, ¿sí? Pero con el calor se transfiere de tres formas. Se llama conducción, radiación y convección. La conducción es la mejor forma de transferencia de calor. Ustedes en la industria van a ver elementos, máquinas de transferencia de calor. ¿Ustedes tienen que saber calcularlos? No. ¿Ustedes tienen que conocer, saber cómo se diseñan? No. ¿Ustedes tienen que saber cómo se ve? Sí. ¿Ustedes tienen que saber qué hace? Sí. Porque ¿qué hace un equipo de transferencia de calor? Su nombre lo dice, transfiere calor. Y se transfiere por conducción. ¿Cuándo es conducción? Por ejemplo, la resistencia del horno de su casa es por conducción. Él le conduce calor, coge la energía eléctrica, la transforma en energía térmica y se la conduce a la olla con agua, ¿sí? Entonces ahí es donde tiene usted una transformación y una conducción. Mire, ustedes diario transforman energía y diario están en este juego de aumentar la entropía del universo al consumir su energía. La convección, su nombre, digamos que no es tan común para ustedes, ¿sí? La convección es básicamente por flujo de aire caliente en este caso. Ustedes tienen, por ejemplo, eh, a ver, bueno, el aire acondicionado. El aire acondicionado fluye, también tiene que ver con energía térmica, porque aunque está retirando calor, también es un flujo de energía térmica. Pero también hay, por ejemplo, cuando ustedes ponen la calefacción, lo que está calentando es el aire. El aire se calienta y fluye para calentarlos a ustedes, ¿sí? Y en la radiación, miren, la radiación solamente es esa sensación que tenemos de la vibración de las moléculas, pero no hay flujo de aire, no tengo que estar conectado. ¿Cuál es la más eficiente? La conducción. ¿Cuál es la menos eficiente? La radiación. Es la menos eficiente. La convección es es algo eficiente. Muchachos, ¿dónde creen que hay convección en sus computadoras? ¿Dónde creen que hay convección? En el procesador, ¿sí? En los ventiladores, ¿cierto? Les voy a mostrar una cosa. Eso se llaman los cooler, o sea, llamémoslo cooler, pero tiene otro nombre. Eso se llama disipadores de calor. ¿Sí? Les voy a mostrar una imagen. Resulta que estos son los ventiladores típicos de computador, ¿cierto? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y, y eso qué? ¿Por qué le ponen, por ejemplo, este es un ventilador, claro, está disipando el calor, pero ustedes no se han preguntado por qué le ponen esto?
¿Por qué les ponen eso se llaman aletas? ¿Para qué les ponen esas aletas? A ver, yo veo uno por acá. Y no me refiero a las aspas. Me refiero a las aletas metálicas. No me están mostrando. Esas aletas, esas aletas lo que hacen es aumentar la cantidad de flujo de calor que se disipa, ¿sí? Y eso tiene sus cálculos. El cálculo de aletas es bien interesante. Y eso tiene uno de sus cálculos. Eso se llaman aletas o radiadores también los llaman, como el radiador del carro. Y lo que pasa es que la cantidad de calor que fluye por un sistema depende del área de contacto. ¿Y qué es lo que hacen? Aumentan el área de contacto, ¿sí? Entonces viene por estos cobres, por estas varillas de cobre, viene el calor y se transfiere a las aletas, ¿cierto? Se transfiere a las aletas y esas aletas aumentan el área de contacto y el aire aumenta el área de contacto, entonces disipa mejor el calor. Los primeros coolers de los computadores no tenían esas aletas. ¿Por qué? Porque no necesitaban disipar tanto. Ahora los procesadores generan mucho, mucho calor, entonces claro, necesitamos disipar todo ese calor de alguna forma y los mejoran con aletas. O sea que por eso hay unos sistemas que son refrigerados con líquido, claro. La refrigeración líquida es porque la refrigeración líquida genera conducción. ¿Y qué fue lo que dijimos ahorita? Que cuál era el sistema más eficiente. Entonces, mire, cuando vemos estos sistemas, eso tiene muchas lucecitas, pero lo que es básicamente es agua calentándose y enfriándose. ¿Qué es lo que hacen estos sistemas? Básicamente hacen una conducción del calor del procesador al agua, ¿cierto? Entonces, eso aumenta la capacidad de refrigerar el sistema, ¿sí? Mm, y como dijimos ahorita, es más eficiente la conducción que la convección, ¿cierto? Listo. Sigamos donde íbamos acá. Entonces tenemos conducción, convección. Miremos otro sistemita, la energía química. ¿Se acuerdan que yo les decía que ustedes eran unas pilas de energía? Nosotros somos pura energía química. Todo lo que comemos se convierte en energía en forma de ATP para producir calor, para producir movimiento, etcétera. Las baterías también son forma de energía química. ¿Se acuerdan que yo les decía ahorita? Vea, ¿qué es la energía eléctrica? Básicamente es el flujo de electrones. ¿Qué hace una pila? Un flujo de electrones a partir de una reacción química. Eso es todo. Entonces vamos a hablar de energía química siempre que haya una reacción química. Si no hay, sin reacción química, no hay energía química. Así de sencillo. ¿Listo? Bueno. Bueno, me pasé dos. Tenemos la energía electromagnética. Resulta que es que estos campos magnéticos pueden mover una bobina y esa bobina generar energía. Pero como tal, la energía electromagnética es la energía que se genera por un campo magnético. ¿Sí? El campo magnético puede mover cosas. ¿Sí? Entonces genera un trabajo y si genera un trabajo es energía. ¿Quién seguía? La energía nuclear.
Muchas veces nosotros creemos que la energía nuclear es porque la explosión de la reacción en cadena del estallido de los núcleos eh, genera como tal energía eléctrica. No. Lo que pasa es que, vea, yo tengo un núcleo, le disparan un fotón o pues algún tipo de partícula subatómica, ¿sí? Le disparan ese fotón y eso se parte en dos, ¿sí? Que a su vez golpean a otro que se parte en otras dos, ¿sí? Y se genera esa reacción en cadena. Esos rompimientos no son la energía que usamos en las plantas nucleares. De hecho, las plantas de energía nuclear se llaman plantas termonucleares. Ni siquiera usamos esa energía. Acá hay demasiada energía, pero realmente ni siquiera sabemos usarlas. ¿Qué pasa? Esto genera mucho calor, mucho calor. Y ese calor, de la misma forma como los disipadores de calor en los computadores, se transfiere por unas barras al agua, ¿sí? Se transfiere a agua y esa agua va por unos tubos, ¿sí? Se vuelve vapor, se evapora. Y este vapor mueve algo que se llama una turbina, ¿sí? Y esa turbina, cuando se mueve, genera energía eléctrica. Entonces, nosotros usamos la reacción termonuclear para generar calor, para que se evapore un agua y esa agua, ese vapor de agua, volverlo movimiento de una turbina y esa turbina se genera energía eléctrica. ¿Sí? Eso es lo que sale por acá, vapor de agua. Eh, Hasta ahora de las que hemos visto, esta es de las energías más contaminantes que hemos podido experimentar como humanos y es muy contaminante. Por un lado, la contaminación que genera se generan varios tipos de contaminación. Por ejemplo, uno dice, esto es humo de vapor, ¿cierto? Pues eso no es problema, ¿cierto? Muchachos, si ustedes supieran lo grave que es aumentar tan siquiera en un solo grado un ecosistema. Por ejemplo, si este es un océano y la temperatura, digamos, es de 24 grados, ¿sí? Es de 24 grados y yo por causa de algún vertimiento, lo que sea, la sumo a 25 grados. Este grado puede eliminar algunas especies de este ambiente, ¿sí? Solamente un grado. ¡Ay, que aumentó dos! Peor. ¿Qué está haciendo esas chimeneas de agua? Están aumentando la temperatura del aire en muchos grados, ¿sí? Mire que cuando se habla de calentamiento global, hablamos que no, que cada año se suben 2 graditos, 1 gradito, y nosotros eso no es nada. Eso acaba ecosistemas completos. Un solo grado, pues, hay ecosistemas muy delicados, que con un solo grado que cambie el ecosistema ya mueren especies. No es que esté hablando de que subió en un momentico, porque ustedes dicen, ah, no, pero es que la temperatura sube y baja en el día, ¿cierto? No estoy hablando de que la temperatura subió un momentico y después volvió a 24, no. Estoy hablando de que la temperatura promedio de ese ecosistema ya no es 24, sino 25, ¿sí? Ese solo grado puede acabar todo un ecosistema. ¿Correcto? Bueno, de ahí de la nuclear tenemos a la energía radiante, ¿sí? En la energía radiante tenemos muchas, rayos alfa, gamma, beta, etcétera. El espectro de energía radiante es muy grande.
la usamos como para hacer rayos X, para ver energía, por ejemplo, este es un uso de ver la cantidad de calor de un cuerpo, energía térmica, ¿cierto? Se aprovecha la radiación de los objetos, de la energía que emiten en forma de radiación, ¿sí? Entonces, todo lo que sea energía radiante proviene de lo que es radiación. Y la radiación no la vemos y no tiene que moverse en un medio, ¿no? La convección decíamos que necesitaba del aire, pero la radiación no necesita un medio. Mire que la radiación se mueve en el vacío del espacio y no pasa nada. Ella es capaz de moverse en diferentes medios. Listo, no vamos a ahondar mucho ahí. Tenemos la energía eólica, ¿sí? De un poco limpia, es de las más limpias ahora. ¿Qué hace? Estas aspas son movidas por el viento, ¿sí? Por el viento, y estas aspas en esta parte de acá tienen un generador eléctrico que cuando se mueve genera energía eléctrica y entonces baja por los cables y se mueve, ¿sí? Genera movimiento de electrones, parecida a otras energías. Vamos a mirar. Tenemos la energía solar. En la energía solar tenemos que diferenciar tres tipos de energía solar. Nosotros creemos que solamente hay un tipo, que es la de la fotovoltaica, pero no, hay más de tres tipos de energía solar, ¿sí? En la energía solar tenemos la fotovoltaica, que es la que es con paneles solares. Ahora les explico algo de esto. La fotovoltaica, bueno, acá están los inversores, bueno, otras cosas. Reloj bidireccional, bueno, ahora les explico una cosa. La fotovoltaica es que hay ciertos elementos en la naturaleza de los cuales, digamos, se está haciendo estos paneles que capturan los fotones que envía el sol, ¿sí? Entonces, esos fotones los convierte en energía eléctrica. Pero también tenemos la fototérmica, y en la fototérmica hay dos formas de capturar energía. Por ejemplo, en esta fototérmica tenemos que el sol calienta unas parrillas, pero es para calentar agua. No sé si algún día han visto estos calentadores de agua en los techos, ¿sí? Estos son muy típicos. La Villa de la Urrá tiene estos calentadores de agua desde que la fabricaron, desde que hicieron la villa, desde hace muchos años. Desde hace muchos años tienen estos calentadores de agua. Allá calientan el agua a punta de fototérmica. Y cuando hablo de muchos años, más de 40, ¿sí? Esto lo que hace es que estos tubos se calientan y calientan el agua, ¿sí? Entonces ahí tenemos fototérmica. Y tenemos una muy interesante. En un desierto en California podemos ver esta, ¿sí? Yo cierro esto. Podemos ver esta. Es muy, muy, muy bacana. Termoeléctrica. Ah, es que puse la tilde donde no era. Termoeléctrica. Eh, esta, esta es muy interesante porque mire, vea. Lo que hacen es que ponen una cantidad de espejos. Sí, miren, todos estos son espejos. Ponen, así como cuando ustedes con una lupa quemaban cosas, más o menos parecido. Ponen toda esta cantidad de espejos apuntando a una caldera, ¿sí? A un lugar, apuntando a una caldera. Y nuevamente, ¿qué pasa con esa agua de la caldera? Se vuelve vapor, el vapor arranca, genera presión, mueve la turbina genera energía eléctrica, luego ese vapor se vuelve a enfriar y luego suben esa agua otra vez a la caldera. Pero lo que ocurre es eso. Las termoeléctricas también hacen eso. Por ejemplo, las termoeléctricas queman carbón para calentar agua, para volverla a vapor, que ese vapor llegue, mueva una turbina que produce energía eléctrica y esa agua se vuelve a enfriar y se recircula.
También, por ejemplo, Suecia y Noruega, es gracioso, son dos países que importan basura. O sea, allá hay tan poquita basura que les toca traerla de otros sitios del mundo. ¿Para qué? Porque ellos tienen unas plantas generadoras de energía eléctrica con basura. Pero nuevamente, ¿qué hacen? Lo mismo, cambiaron el carbón por basura. Usan la basura para calentar el agua, volverla a vapor, que el vapor mueva la turbina y la turbina genera energía eléctrica y de ahí se enfría otra vez el agua y se recircula. Básicamente eso es lo que hace. Pero esta es muy bacana porque lo hacen con el calor que reflejan los espejos. Busquen este, en California está. Es muy, muy bacano, es muy bacano. Por ahí sale en una película, incluso una película futurista, porque sí, se ve muy futurista ese tipo de producción de energía. Eh, Esta puede ser hasta un poquito hasta limpia. Pues no hay energía 100% limpia. Todas las energías generan un impacto, ¿sí? Pero unas generan menos que otras. Esta es las hidroeléctricas, ¿sí? Como nosotros las trabajamos. ¿Qué hace una hidroeléctrica? Se hace una represa para que por unos ductos baje el agua. La velocidad del agua genera un movimiento en estas turbinas o molinos. Esto es una rueda Pelton. Esta rueda mueve una turbina y esa turbina genera electricidad. El agua vuelve y sale. Esta, aunque es medianamente limpia, también genera impacto. Nosotros creemos que las hidroeléctricas no generan impacto, pero sí, generan impacto. ¿Cuál es el impacto de las hidroeléctricas? Eh, una hidroeléctrica, primero, un impacto social, porque hay que mover gente, ¿sí? Hay que sacarla de la zona que vamos a inundar. Segundo, es un impacto ambiental. ¿Por qué? Porque es que esa zona que vamos a inundar tenía fauna silvestre y tenía ciertos ecosistemas que se van a alterar. Aparte de eso, nosotros creemos que estas hidroeléctricas son eternas, pero no, ellas tienen periodos de vida. ¿Por qué? Porque es que vea, aquí abajo ella deja pasar el agua, pero se empieza a acumular sedimentos, o sea, tierra bajo el agua. Y esos sedimentos, si no los dragan, lo que van a hacer es que llega un punto donde taponan estas bocatomas, ¿cierto? Entonces ya hasta ahí llega la vida útil de la termoeléctrica, de la hidroeléctrica. ¿Qué otro impacto ambiental? Lo mismo, río abajo. Miren, ¿se acuerdan cuando empezaron a llenar Hidroituango? Que río abajo se secaron los ríos y entonces ¿qué pasó cuando se secaron los ríos? Un montón de peces muertos, un montón de cuestiones ambientales en los lechos de los ríos. Esto también genera impacto. Menos que una nuclear, sí, pero también genera impacto. Lo mismo la eólica, ahora que hablamos de la eólica, esto también genera impacto. ¿Sí? El construir un aparato una turbina de estas en medio del océano o en medio de, de un campo genera un impacto, por un lado, estético, por el otro lado, esto hay aves que se han dado ahí, se han muerto, ¿cierto? Peces, genera, pues si esto es un arrecife o no sé qué tipo de, de ambiente allá abajo el agua, genera un impacto ambiental. Todo lo que nosotros hagamos como humanos siempre genera un impacto ambiental, siempre. No hay nada 100% ecológico, ni los carros eléctricos, nada. Un carro eléctrico sí genera menos impacto al aire que un carro de combustión, pero también genera impacto. ¿Por qué? Porque es que esas baterías hay que fabricarlas de algo, ¿cierto? Y de dónde sacan los materiales para fabricar esas baterías. Y después cuando desechan esas baterías, ¿qué pasa? Y los ácidos que se generan para generar las baterías. Genera menos impacto, pero también hay un impacto ahí. Bueno, y por último, vamos a mirar la energía lumínica. ¿Sí? Tenemos la energía lumínica natural, que es por la luz del sol. No podemos confundir esta con la energía
térmica que genera el sol o la fotovoltaica. Estamos hablando de energía en forma de luz. Que ahí metida va la térmica y la fotovoltaica, sí, ellas van ahí mezcladitas, pero estamos hablando de luz. Y tenemos la luz artificial, que es la de nuestras bombillas. ¿Alguno logró responder a estas dos preguntas? ¿Cómo producir energía con el sonido y cuántas formas diferentes de energía hay? Voy a dejar esas dos preguntas incluso abiertas para la próxima clase. Ustedes me dirán cuántas formas de producir energía hay y cómo podríamos producir energía con el sonido. Trate de respondérsela con lo que hemos visto hoy, pero si la quiere consultar, muy bueno también. O alguien tiene la respuesta ya. Steven, que estaba apostando. Sin respuestas todavía. Ok. Pueden escribirlo ahí en el chat si ya se les ocurre. Mi apuesta es que son dos. No sé, puedo equivocarme, claro está. Mi apuesta es que son dos, pero si ustedes encuentran, se les ocurre otra, me dicen. Entonces, de pronto es confusa la pregunta, pero analícenlo. Hemos visto un montón de formas de energía hoy. La pregunta mía es esa, ¿cuántas formas diferentes de producir energía pueden haber? Para mí, dos. Lo otro es medios de producción de energía, hay muchos. Pero la forma que conocemos realmente, para mí son dos. Luego les explico mi respuesta. Y cómo producir energía con sonido es una de estas dos. La respuesta está aquí también. Una de las dos formas que conocemos para producir energía es la forma como se puede producir energía con sonido. Dejamos la pregunta abierta para la próxima clase. ¿Listo? ¿Dudas hasta este punto? Inquietudes, manifestaciones, recomendaciones, quejas, reclamos, PQRs. Cuéntenme alguna cosa ustedes. ¿Todo bien o no? Juliana dice que bien. Ok. Juan Esteban, ¿qué dice? Andrés, ¿qué dice? Steven, ¿qué dicen? Andrés dice 3. Ah, bueno, Andrés está pensando en formas de producir energía. Él ya dijo 3, él aumentó la apuesta. O no, o eran 3 quejas o 3 dudas. 3 PQRs. Ah, sí, ojalá, no, tengo que arreglar el mío, tengo que arreglar el mío. Es que este sí es un lentejito, qué pecado. Pero es guerrerito, todavía aguanta estos trajines. Este computador fue mío hace muchos años cuando daba clases en Itagüí, hace como 4 años. Y me lo volvieron a prestar, volvió a mis manos. Eh, Chachos, ¿alguna duda? Bueno, Andrés ya dijo que 3 formas. ¿Qué componentes tienen? No sé, no, estos computadores son los que les dan a los docentes de Itagüí, son Compumax. Entonces, yo ni me acuerdo ya qué tiene. No, ya tiene Windows 10. Cuando nos los dijeron era Windows 7. Sí, ese fue el error de estos computadores que los pasaron a Windows 10. Pero cuando los dieron era Windows 7 y funcionaban lo más de bien. No, y también ya computadores que tienen 7 años y que son Compumax, pues pobrecitos, antes han rendido.